No por mi mamá, sino por el espíritu que había tomado el cuerpo de mi mamá. Not by my mom, but by the spirit that had taken over my mom. Tristemente, ese espíritu se llevó el alma de mi mamá. Sadly, that spirit took my mom's life. No sé si mi mamá había escuchado el evangelio, si alguien le había predicado, pero creo que sí, porque nadie se va de esta tierra sin escuchar la verdad. Eso es amén. I'm not pretty sure if my mom, this is me thinking, had heard the gospel before, but I kind of believe she did, because no one will leave this earth and say, oh, I never heard the truth. There's no such thing, because then God will be an unrighteous God. Praise you, Jesus. Y veo cómo mi mamá se suicida delante de mí y de mis hermanos. And I see how my mom takes her life away before my face and my siblings' face. Right in front of us. Santo. Pero yo sigo aquí. Amén. Gloria a Dios. But I'm still here. Estaba sellada ya. Y por años vivía en un temor. For years I kept on living in fear. Porque sentía que estaba sola. Y usted dirá, ¿y dónde estaba tu papá? Ya no testifico con miedo. And you may ask, but why did you feel alone? Where was your dad? I testify without no fear anymore. Empieza a abusar de mí sexualmente por 5 años. Begins to molest me for 5 years. Y ahí el espíritu de miedo empieza a querer tomar mayor posesión de mí. The spirit of fear wants to take over in a greater way of me. Haciéndome dudar de que si había un Dios o no había un Dios. Making me doubt if there was a God, if there was no God. ¿Ves? Porque el enemigo hace eso. Cuando tú le das entrada al miedo. Cuando tú le das entrada a lo contrario a lo que es la presencia de Dios en tu vida. See, if you allow something else but the presence of God to come into your life, you're going to live in that fear. Vas a vivir en ese miedo, vas a vivir en esa inseguridad. Si no le permites al Espíritu Santo de Dios que sea quien dirija y quien viva dentro de ti. Avanza, Rey. Gloria a Dios. Praise the Lord Jesus. Aleluya. Y el pueblo de Israel, volviendo entonces a 2 de Crónicas capítulo 30, tenía que recordar lo que Dios había hecho al principio, antes de sacarlos de Egipto. Porque no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho anteriormente en nuestras vidas. Tenemos que recordar de dónde fue que Él nos sacó. Pero no para volver ahí. No con ese motivo. So we must remember where God brought us out from. Why? Not to actually go back to that condition, but to never forget His powerful hand that was able to work in you at the beginning of you coming to Him. Así que no podemos olvidar el poder de Dios que se manifestó en nosotros al principio cuando vinimos a sus pies. Muchas veces la dificultad que nos toca atravesar tiende a ponernos a dudar. So many times when you confront difficulties or any trials in your life, we tend to be disturbed and forget the things that God had done before. ¿Y un aniversario qué es? Es un día en que se cumplen años de algún suceso. So what is an anniversary? It is actually the day where another year is being added to something that happened before in your life. Like the example I gave at the beginning, your birth. You celebrate each year on the same date, your birth date. Es un acto conmemorativo de ese día. En el aniversario hay 2 raíces latinas que dicen todo. Dicen año y verto del verbo vertere, que quiere decir girar, volver o cambiar. El aniversario es lo que vuelve cada año. O sea que el cristiano evangélico tiene que, no voy a decir anual, sino a diario acordarse
we as Christians, as believers, I'm not going to say for you to wait a whole year to be able to remember what God did 6 years ago in your life. No. I'm going to give you a better advice. I'm going to tell you to make sure that every day you get on your knees, you spend time before the one that saved you whenever he did that. And remind yourself of what he did the first day you came to him. Alabanza. Y es ahí donde entramos en oración. Qué lindo es él. En oración, porque ahí él nos ministra. Ahí él te acuerda y te habla cuando llega la dificultad a tu vida. So this is the whole reason why you're going to hear the wooden gospel when it's being preached. They're going to tell you, you better make sure to pray. You can never forget to pray. Hay mucha gente que se acomoda, se echa para atrás. There's many people that get comfortable. They just sit back and, relax. Qué madre. Se olvidan Aleluya. de lo que Dios ha hecho ya. So, those that lean back, they forget what God has done before in their lives. Entonces, cuando llega el momento difícil, como le llegó al pueblo de Israel a la hora de salir de Egipto, se turban. So when the difficult time comes to their life, because they're not actually depending of God, they're not expending the needed time before the presence of God, you see them disturbed in the front of any problem. Porque no hay una fuente donde confiar, because there's not that fountain for them to trust. Ve por qué hay esa necesidad de pasar ese tiempo a diario que te va a recordar de dónde Dios te sacó. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice, mira, dile al pueblo que en esta fecha, cada X tiempo tienen que celebrar las Pascuas. Hoy digamos que estamos celebrando las Pascuas. ¿La Pascua de qué? De Jehová. Recordando ese sello, ese sacrificio. Y ahora te voy a hablar del sacrificio que eso en el libro de Éxodo simulaba en ese entonces. Ese sacrificio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. So now I'm going to tell you about the sacrifice that Exodus, the book of Exodus was simulating of Jesus Christ. It is the sacrifice that he did in the cross. Ese sacrificio que derramó sangre, como también ese cordero tuvo que ser sacrificado y derramar sangre en el libro de Éxodo. That sacrifice that shedded all that blood for us in the cross of Calvary. The same way that lamb had to be killed and the blood had to be used in the doors to be able to seal the people of God. Esa sangre tenía que ser derramada para poder sellar a aquellos a quienes el Padre mismo le había entregado a su Hijo Jesucristo. Pero muchos tienden a olvidar lo que verdaderamente se tiene que celebrar. But many tend to forget what truly must be celebrated. Hoy en día la gente quiere celebrar grandeza. Hoy en día la gente quiere celebrar título. Hoy en día la gente quiere celebrar, como le dijeron en el banco, si no son 250, no queremos hablar con usted. Nowadays we see people just want to celebrate success. They just want to celebrate titles. Like they told the pastor in the bank, they said, if you don't have 250 members, we can't talk to you. Goodbye. We'll talk to you later. Y la iglesia ahí se deprime. And the church becomes sad when others are not actually celebrating maybe what God has given them. But see, you cannot depend on what other people say about you. Pero ¿sabes qué es el detalle? No podemos depender de lo que otros piensen o quieran decir de ti. Tú tienes que saber, asegurarte bien qué fue lo que Jesucristo hizo para ti. So you have to truly get to know what that sacrifice of Jesus Christ represents in your life. Tienes que saber, tienes que conocer qué es lo que el sacrificio de Cristo significa para tu vida. Y esto
solo se puede saber por medio de la palabra. Entonces, ¿qué es algo conmemorativo? Porque eso es un aniversario. Es un recordatorio. O sea, esto que se está celebrando hoy es un recordatorio de lo que Dios hizo al principio. So, what is an anniversary? Is something that you commemorate, if that's the right word. I hope I'm translating right. It is a reminder of what God did before, at the beginning. I feel like I'm just repeating myself, but I'm trying to get there. Entonces, quiere decir un recordatorio que sirve para recordar, sirve de aviso, sirve de advertencia. Es una comunicación. Es un medio para recordar algo. Es un aviso, un comunicado. So basically, this anniversary right here is just a communication. It's like a reminder. Look, this is what the Lord did in your life. And you're here. Santo Señor. Así que ese aniversario viene a ser un comunicativo, un recordatorio, un aviso que viene anunciando lo que Dios hizo 6 años atrás. Precioso Señor. Aleluya. Entonces es traer algo a la memoria. Es despertar al que estaba dormido. So it is to bring something to your memory. It's actually to awaken those that are sleeping. Just in case you forgot what God did a few years ago in your life. En dado caso que te hayas olvidado de lo que el Señor hizo en tu vida años atrás. Hoy el Señor quiere despertar tu espíritu y recordarle que si tú dices, Jehová no ha hecho nada en mi vida, te voy a decir una cosa que Jehová sí hizo. Yes. Y fue soplar vida Yes. para que hoy tú estés aquí. Amen. So just in case you might think like, I can't remember anything that God did for me. Well, I'm going to remind you that God, He put breath inside of you so that you are able to live. Yes. Sí, porque tenemos demasiada gente que son teólogas, que le quieren buscar la quinta pata del gato. We have so many people full of knowledge and they want to find a fifth leg on a cat, and you're like, it doesn't go that way. El cristiano evangélico tiene que ser simple. The Christian evangelic must be a simple person. Tiene que ser entendido, no puede ser torpe. You must be wise. You must get to know your Lord so that you don't speak nonsense. Para que no hables como una persona que no tiene sentido, tienes que verdaderamente conocer al Señor. Yes. Porque tenemos gente que está dentro de los templos viviendo porque respiran. We have people inside the temples living just because they breathe, pero no están viviendo plenitud. But they're not living to the fullest. Why? ¿Por qué? Porque no conocen el sentido del sacrificio de la cruz. Because they do not know the sense, the meaning of the sacrifice that was done on the cross. Qué lindo es. Entonces, ¿qué aniversario, Estefanía, debe celebrar el pueblo de Dios? ¿Qué representa esta celebración hoy? Vamos al libro de Lucas. So you may ask, Estefanía, what anniversary do we have to celebrate today? Lucas capítulo 22. So we're going to go to the book of Luke, chapter 22. Qué lindo es. Versículos 7 al 20. We're going to read verses 7 through 20. Versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua. Diga conmigo, Pascua. Pascua. So many years had passed, and yet Jesus, walking on earth, says, we can't forget about Passover. We got to celebrate that. Id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí.
Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Diga Pascua. No se me duerma, estamos terminando. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Diga: mi cuerpo. Santo. Que por vosotros es dado. Haced esto en memoria. He aquí el aniversario que la iglesia tiene que celebrar. Santo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que entrega está conmigo a la mesa. Y ya usted sabe que Judas no entendió. Santo. Poderoso Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas hoy. Eso es. God wants you to understand today. Te adoramos, Rey. Aleluya. Por ti Jesús se entregó. Qué lindo. For you, Jesus Christ surrendered himself, Jesus. gave himself. Él es bueno. Y mucha gente, lamentablemente, ha querido, digamos que, hacer un cliché de Juan 3:16. No es un cliché. Entonces, el cristiano tiene que celebrar la cruz, tiene que celebrar a Jesucristo, tiene que celebrar su sangre derramada, su cuerpo que fue dado, y tú y yo fuimos la causa de ese sacrificio. Aleluya. Bendito Rey, te adoramos. Para poder ser sellados y librados del juicio que ha de venir sobre el mundo Qué entero. lindo es él. Mi alma adora su nombre. Entonces, ¿por qué la iglesia está afligida? ¿Por qué la iglesia ha perdido el sentido de buscar a su amado? So, we must understand that we need to celebrate the cross. We need to celebrate Jesus Christ. We need to celebrate His blood that was shedded. We need to celebrate His body that was given up for us. You and I were the cause of that sacrifice. Bendito Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué la iglesia Oh, Rey, te adoramos, mi Dios. está como que Dios no ha hecho nada por ella? Santo. habla. Why is the church nowadays with an attitude as if God has never done anything for them? Adoran a Dios cuando le da la gana. Ay, They santo. worship God whenever they want. Habla, papá, que tu siervo escucha. Buscan a Dios cuando les da la gana. They seek God whenever they want. Qué lindo es él. Usan a Dios como un ATM. They use God as an ATM. Yes. Cuando hay que darle más, porque Él se entregó por completo por nosotros. Si vamos al libro de Éxodos otra vez, no lo voy a llevar ahí, no se asuste. Bendito Rey. Cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés, Él le dice algo específico y por eso le seguía diciendo: tiene que repetir fuego. Porque ¿qué hace el fuego? Consume. Consume. So when we were reading the book of Exodus chapter 12, it said something that was catching my attention. It talked about the fire. Whatever you guys don't eat today, make sure you put it on the fire. What does fire do? It purifies, but it burns everything out. Esa es la señal, lo que indica que no te creas que Jesucristo hizo un sacrificio chiquito. Imagínese que a usted lo agarren y lo desbaraten de adentro para afuera. Imagine that they destroy you from inside out. Eso fue lo que le hicieron a Cristo. Adoramos, Dios. Santo, Aleluya. santo. Y ese tiene que ser motivo de celebración en el pueblo que dice conocerlo. Rey,
See, because there's a huge difference when you hear people saying that they know God, but yet they don't worship Him as they should. Because if you say you know Him, you got to give Him the worship that He deserves. Porque si tú dices que tú lo conoces a Él, tú tienes que darle la adoración que se le debe dar a Él. Aleluya. El cordero tenía que ser sin mancha. Él fue ese cordero que exigía a su padre para poder salvar. So the lamb needed to be perfect. Remember, I said that to you before. The lamb could not have no stains. It had to be perfect before the eyes of God, to be able to seal us. Entonces, ¿por qué nosotros le estamos dando a Jehová cosas con mancha? Leftovers. So why are we giving God things with stains on it? Lo que no sirve. Sama. Aleluya. The things that are not good. Santo Dios. Mi alma. Leftovers. Su santo nombre. ¿Por qué le estamos dando lo que nos sobra? Ay, 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 papá, habla que tu siervo escucha. Santo. ¿Por qué nos estamos conformando con darle, toma eso para que no hable, no me diga más nada? Sí. Ya. Mm, Just here, take this, whatever. Get out of my face. ya, santo. Qué problema. La gente viene al templo con prisa. People come to the temple with a watch and they're timing you. Gotta watch my- Ya no viene a deleitarse. Viene a cumplir. They don't come to delight themselves in the presence of God. They just come, so people don't talk about them. Aleluya. Aleluya. Porque supuestamente son convertidos, son evangélicos y si dejan de congregarse van a decir, pues tú estás frío. El culto estaba boring. So since they supposedly are committed with God and a lot of people already know that they started going to church, if they stop going to church, people are going to talk about them. Pero ya no hay un deleite de aquí adentro. Santo Dios. But there's no delight coming from the inside. Pero si volvemos al libro de Cantares, la manera en que el esposo alaba a la esposa muestra algo muy distinto. But if we go to the book of Songs, back to that chapter 4, the way that the husband speaks to that wife is very different. Aleluya. Le habla con pasión. Bien, Señor. Speaks to her with passion. Adoramos, Rey. Aleluya. La elogia. Yes. He praises her. Qué bien te ves, amada mía. Ay, santo. How good you look, my beloved. Santo el Señor. Estás sin mancha y sin arruga delante de mí. You're without no stains and no wrinkles before me. Alabanza a su nombre. Habla de su olor. Speaks about the way that she smells. Que atrae a su amado. That attracts La gloria a Jesús. Adoramos, Dios. her husband. Pero hay muchos que se quieren casar con Cristo, but there's many that want to marry Christ. Pero están vestidos como les da la gana, but they're dressed as they want to be dressed. Aleluya. ¿Sabes que este matrimonio que será con Jesucristo tiene algo peculiar? There's something peculiar about this relationship with Jesus Christ. Hay que tener una relación con el Padre para casarse con su Hijo. You gotta have a relationship with the Father so that you're able to marry the Son. ¿Alguien entendió eso? Santo Señor. El hecho de que tú digas aleluya y gloria a Dios no te hace comprometida de Jesucristo. The fact that you say hallelujah and glory be to God does not make you the bride of Jesus Christ. Bendito Dios. Pero quiere Dios que tú te quedes en esa condición. But does God want you to stay in that condition? Tiene que cambiar. En esa indiferencia. Dejemos. In that way of being indifferent to God? No. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y si usted se lo sabe, dígalo conmigo. The book of John, chapter 3, verse 16 says something that a lot of people have made it a saying, but it's not a saying. There's a big
big message in that verse. Hay un gran mensaje en ese versículo. Porque de tal manera. ¿De qué manera? De tal manera. Estamos hablando del sacrificio. De esa manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía otro para dar, solo ese. Y se desprendió de él, lo dio. Wow, qué bendición. Para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿por qué usted está perdido dentro de la iglesia? Santo, Aleluya. santo. Sí, Alaba. Dios. Bendito Dios. ¿Cómo es posible que aquel que dice ser pueblo se haya perdido hoy en día? How is it possible that you say you know that God loved the world in such a way, but for those that believe in Jesus Christ could be saved, but yet so many are lost inside the church? Praise you, Jesus. Makes no sense to me. Please help me out. Ah, Ayúdeme usted a entender el por qué usted está perdido aquí adentro para ayudarle. santo. Yes. Si lámpara es a mis pies, Todavía quedan sellos. ¿qué qué? Todavía quedan sellos. Entonces el descuido está en la palabra. Ama. Aleluya. So the issue is the fact that we are not spending so much time in the Word of God. Queremos que vengan con profecía, con brinco y salto. We want people with prophecies, fake prophecies, not prophecies for God. Because there are prophets of God still. Porque hay profetas que son de Dios todavía. Pero es como buscarlos como una aguja en un pájaro. Sí, sí, esto es amén. Entonces, el principio de todo es la palabra. Tenemos que volver al principio de la palabra. El libro de Hebreos capítulo 2. Versículos del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué estás oyendo? So the book of Hebrews chapter 2 says that we with diligence must pay attention right away to the things that we are listening to. But what are you listening to? No sea que nos deslicemos. If you may, look for Hebrews chapter 2, verses 1 through 4 I'm reading. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan pequeñita, tan chiquitita? Porque fue una cosita lo que hizo Cristo hizo. Él fue y se cortó una uña y ya, y dijo: esto es la sangre que va a derramar. Alabanza. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el libro de Efesios nos habla de una nueva manera de vivir. Vaya conmigo. Book of Ephesians chapter 4 talks about a new way that we as believers must live. If you may, please go with me there. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32. Yo sé que la palabra de Dios a muchos no les causa de gozo, pero esto es lo que te va a dar vida. Esto es lo que te va a animar. Esto es lo que te va a sacar de la condición espiritual en la que te hallas hoy. I know that it burdens a lot of people when we read the Word of God. But this is the only thing that is going to bring you out from that spiritual lowness that we live in. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 17. Por favor, si lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esto es coincidencia.
No es esto lo que se está viendo en el pueblo de Dios hoy, en el que dice llamarse de Dios. Gente insensible, gente dura de corazón, y dañan el testimonio del verdadero evangélico. We see so many people that are living in the vanities of their minds, and yet they call themselves Christians. But guess what? They have a hard heart, and they are not giving a good testimony. And that's the main reason why many that actually want to serve God don't want to come to church. Y esa es la gran razón por la que muchos que si quieren beber del agua no se acercan. Y después nos preguntamos por qué. Es aquí el por qué. Se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuáles aquí han aprendido a Cristo? Santo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿cuántos se están dejando enseñar por Él? If you have truly been taught by Jesus Christ, how many have been taught by Him? Conforme a la verdad que está en Jesús. Ay, pero a la gente le gusta la mentira. Háblamelo bonito, por favor, decóramelo. But a lot of people want to hear not the truth. They want to hear lies. They want you to tell them, oh, you're looking good. No, if I have a stain, please let me know. Yes. So that I may wash myself. Si tengo una mancha, no te quedes callado, no me critiques. Dime, Estefanía, tienes una mancha. Para limpiarme. Qué lindo Jesús. Se necesitan hombres y mujeres que quieran ayudar a aquellos que quieran limpiarse. Aleluya. We need women, we need men that are willing to help others that are stained with sin to be cleansed by the word of God. Praise the Lord Jesus. Aleluya. Y la única cosa que te purifica, que te santifica, te lo dije al principio, Juan 17:17. La verdad. La palabra de Dios es la verdad. Rollo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Hay un nuevo hombre. ¿Tú sabías eso? There's a new man. Did you know that? Ay, santo. You're not the same when you come to Jesus Christ. There's no way you're going to tell me that you have been carrying yourself with Jesus Christ and you're still the same. Tú no me puedes decir a mí que tú te encontraste con Jesús y tú sigues igual. No. Tú tienes que mostrar que Jesús verdaderamente ha estado en ti. Porque cada vez que Él pasaba por algún lugar, pasaba algo. ¡Qué lindo! Something had to happen when Jesus came. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que anhelar la verdad, pueblo. Porque hoy en día se están moviendo muchos espíritus engañadores. We gotta love the truth. Yes. Why? Because there's a lot of spirits that are deceiving others from the truth. I know the truth. Y aún a los escogidos, even you that have been sealed, you better watch out. Yes. Cuídate, aún tú, aunque hayas sido sellado. Porque aún a ti te va a querer el enemigo engañar. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer con la mentira? Para afuera en el nombre de Jesús. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Gloria a Dios. Entre nosotros no puede haber mentira. Si usted tiene algo con su pastor, vaya directamente donde él y hable. ¿Sí o no hablamos de esos temas, madre? Nosotros tocamos esos temas. Te mancha el ¿Y vestido. qué me aconseja esa mujer que usted ve ahí calladita sentada? Estefanía, habla. Dile. Porque eso le corta la cabeza al diablo, que se lo reprenda. When we speak truth among us, we cut the head of the enemy right away. And we give him no place. We give him no place. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Don't give no place to the enemy. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. So,
make sure that you work Santo. in an honorable way, so that what God gives you, you're able to share with someone else that is in need. It's a great privilege to do that. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Ves? El punto del cristiano evangélico hablar es de edificar. See, the point of the gospel is for us to edify other people. No de yo querer venir aquí y caerte bien a ti y que para que tú me vuelvas a decir a mí, ay, Estefanía, qué bien tú lo hiciste. My whole point is not for you to look at me and say, oh, Estefanía, you did a great job. Mi trabajo es edificar al pueblo que me está escuchando. My job is to edify those that are listening to me. I'm here as a helper. Yo estoy aquí como un ayudante. Como un ayudante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis. He aquí lo que quería llegar. Santo. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste. ¿Para qué hemos sido sellados? For what have we been sealed by the Holy Spirit of God? Para el día de la... O sea que el Señor viene a redimir a su pueblo. ¿Sabe lo que es redimir? Tú estás preso, alguien va y paga por ti, te saca. Do you know what it is to be redeemed? You're locked up. I go and I pay your bail and I bring you out. Vamos a ser redimidos. Santo. Pero hay que cuidar el sello. Yes. We're going to be redeemed, but we got to take care of that seal that has been given to us. Tenemos que cuidar el sello. Deje que te lo saque. We must take care of that seal. Para el día de redención, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. People that don't want to forgive others, but yet they say that they've been forgiven by God. Gente adentro del templo que no quiere perdonar a su hermano, pero se atreve a decir Se van para el cielo. que Jehová lo perdonó. Santo. Tú no sabías lo que dice la palabra. Si tú no perdonas a tu hermano, el Padre no te puede perdonar a ti. The Word of God says, if you don't forgive your brother, the Father cannot forgive you. Y duré muchos años llena de raíces de amarguras. For so many years I was full of bitterness. En contra de mi familia paterna. Porque no me creyeron cuando hablé lo que me estaba pasando. Because they didn't believe me. My family did not believe what I said about my father molesting me. I hated them for so many years. Los odié por tantos años. Y a los 14 años el Señor me habla por primera vez a través de alguien que me dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For the first time I heard the word of God when I was 14 years old. After I spoke and I said what was happening to me. And my family rejected me. And they spoke to me with Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a better future. En ese entonces no podía entender. At that time I couldn't understand because I was full of pain. Estaba llena de dolor. Tenía raíces de amarguras. I was full of bitterness. Pero el Señor poco a poco me fue encaminando, así como fue encaminando a su pueblo para sacarlo de Egipto. But little by little the Lord began to walk with me and walk me through His right path, the same way He did with His people when He brought them out of Egypt. Empieza a tratar conmigo profundamente el Señor. The Lord begins to work in me in such a great way. Tomó años, it took years. No fue de la noche a la mañana. It wasn't from a day to another. Pero he aquí la muestra del poder de Dios. But here it is. Yes. The manifestation of the power of God. Santo Señor. No era para yo estar aquí. It was not for me to be here. Lloraba en mi cocina y yo decía, Dios mío, tú me has dado un esposo.
I was weeping in my kitchen and I was saying, Lord, you gave me a husband. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver tu esposo? ¿Sabe que ese muchacho que usted ve ahí, vamos para 14 años casados? You see that man you see there, we're going to be married for 14 years. Qué lindo. Gloria a Dios. Yo tenía 18 y él tenía 19, el Señor nos unió. I was 18, he was 19, and the Lord united us. Santo. Y yo, mientras oraba y gemía ante la presencia de Dios, el Señor me decía, míralo a él, Estefanía, mira lo que él hace. And I was weeping in the kitchen. The Lord touched me, Estefanía, I want you to look at your husband. Look at what he does. And I said, Lord, I'm not understanding. What are you trying to say? Y yo decía, Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Estefanía, ese hombre se mata trabajando. Gloria a Dios. Estefanía, he kills himself working para proveer a este hogar, to provide Qué lindo él. for this home. Gloria a Dios. Aleluya. And that hit me. Y eso me golpeó y me hizo llorar más. Y yo dije, ay, Señor, y yo tanto que me quejo de que el hombre trabaja tanto. And I said, oh, Lord, please forgive me. I've been so ignorant. I'm always complaining about this man working so much. Trabaje. Aleluya. Esto nació para trabajar. Amén. Pero el Señor ahí me hacía entender lo que Pablo en una ocasión le dijo a la iglesia. But there the Lord was allowing me to understand what Paul, guided by the Holy Spirit, said to the Church of Jesus Christ. Así como el marido tiene que ser con su esposa, soy yo con mi iglesia. The same way that the husband does everything for the wife, protects her, that's the same way Jesus Christ is with his church. Aleluya. De Dios, te adoramos, Rey. Si tú no tienes un matrimonio, if you don't have a marriage yet, pero adentro del templo creo que tiene que haber un matrimonio que tú puedes ver el ejemplo. But I believe inside the temple there's got to be at least one marriage that you're able to look at as an example. Vas a ver reflejado ahí el amor de Cristo hacia su iglesia. You will see there reflected the love of Jesus Christ for his church. Ese hombre me ama. That man right there loves me. Qué bueno. Ese hombre ve lo que usted no ve de mí. That man sees what you don't see of me. Qué bendición. Mis mayores errores, my worst mistakes, he sees. Pero aún sigue aquí. But he's still here. About to hit 14 years. Qué lindo. A punto de cumplir 14 años. Gloria a Dios. Pero no esperé hasta agosto 11 para decir gracias, para adorar al Señor. But I was not going to wait till August 11 to say thank you, Lord, for the man that you've given me. Aleluya. Adoré al Señor en la cocina. I praised God there in the kitchen. Me golpeaba mis piernas. I was hitting my legs. And I was saying, Lord, how ungrateful I've been. Y le decía, Señor, cuán malagradecida yo he sido. Santo. Oh Dios. Luego me hace pensar en mis hijos. Then, he makes me think about my children. Añadiduras que el Señor le ha dado a su pueblo. Bendiciones. Aleluya, mi alma adora. Adding blessings that the Lord has given to his church. Glorioso. Aleluya. Mi alma adora su nombre. Usted lo ve ahí, desinquieto y toda la cosa. You see them there, probably moving a lot, maybe talking. ¿De qué? Pero esos son levitas, but they're Levites. En mi casa se la pasan adorando al Señor. Si nos grabaran, nos hubiéramos ido viral hace rato. If someone probably would have recorded us at home, the way that we worship, the way that they worship the Lord, we would have probably gone viral already on a video. Y meditaba en el trato de Dios con su iglesia, viendo mi vida en las manos de Dios, cómo Él la ha bendecido, de qué manera la ha bendecido. Y en mi cocina celebraba como tiene que estar celebrando la iglesia. Alabanza. Aleluya. La iglesia no puede seguir apagada. No. La iglesia no puede seguir en esa vanidad de su mente. Fuego. La iglesia tiene que meterse en la palabra y ver si es que se te ha olvidado lo que Jehová ha hecho.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es digno de celebrar. That is worth of celebrating what John 3:16 says. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. For those that believe in him, they can be saved. Qué lindo es. Porque se aburre usted cuando viene al templo. Why are you bored when you come into the temple? Santo, aleluya. Tiene que estar celebrando. You must be celebrating. No solo hoy, no solo porque estamos ahora aquí en este aniversario número 6. Tiene que ser a diario. Cada vez que este templo se abra, tiene que haber una celebración. Every time this temple is open, there's got to be a celebration. Why? ¿Por qué? Porque hacemos esto en memoria de aquel que se sacrificó por nosotros. Why? Because we do it in memory, reminding ourselves of the sacrifice that was done for us. Poderoso Rey, aleluya. Así que hoy es un recordatorio. So today is the reminder El invitado de honor santo. de que no podemos esperar a un año para celebrar. No. Bendito Dios, aleluya. Esa actitud hay que sacarla. We got to bring up the attitude that we're going to do this once a year. No. We got to do this every day. Yes. Tenemos que hacer esto a diario. Yes. A diario hay que celebrar ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Every day you must celebrate the sacrifice that was done in the cross of Calvary. Porque si tú dices amar, aquel que te viene a buscar, tú tienes que guardar su palabra. Y su palabra dice, hagan esto en memoria de mí. Amén. Hagan esto en memoria de mí. His word says, if you love me, you love my word. If you say you truly Praise love you, me, Jesus. you keep my word. Aleluya. Avanza su nombre. Maravilloso es. Rey, aleluya. Y no le puse el título, póngaselo usted. Santo. Aleluya. No te descuides del sello. Gloria. Ama. No te descuide del sello, dice Santo, aquí Santo. Santo. el varón. Santo. Santo. No seamos maestros Santo. que seamos eliminados en el camino. Mi alma adora su nombre. Pablo le dijo a Timoteo, oye, cuídate de ti mismo. Yo tengo que cuidarme. ¿Usted se cree que yo no soy probada en lo que yo predico? Yo soy probada en lo que yo predico. Solamente. Porque no puedo decirte a ti lo que yo no vivo. Sería inefectivo. It will make no effect if I don't live what I preach. That's why I started saying what I said at the beginning.